Buenas noches, mi nombre es Eduardo Botello Mendoza, soy estudiante de filosofía. En esta ocasión quiero compartirles un tema correspondiente a la asignatura de filosofía moral. El tema es la ética y la moral en el Renacimiento y la época moderna. Dentro de esta misma exposición veremos la evolución de los conceptos éticos y morales desde la época del Renacimiento hasta la modernidad. Vamos, nos damos cuenta que gracias a las transformaciones culturales, políticas y científicas se redefine la comprensión del ser humano y su responsabilidad moral y se reflexiona sobre el cambio del teocentrismo medieval hacia el racionalismo moderno. Dentro de esas transformaciones culturales y el impacto en la ética, nos damos cuenta de que este periodo marca un cambio significativo en la forma en que se entendía la ética, donde el individuo comienza a ser visto como un agente libre y responsable de sus acciones. También con la revolución científica de los siglos XVI y XVII se introducen métodos empíricos que cuestionan las explicaciones teológicas tradicionales de la moral, gracias a filósofos como Galileo y Newton que contribuyeron al surgimiento de una ética basada en la razón y la observación, desafiando el pensamiento dogmático. Dentro de esa transformación se da la transición del teocentrismo al racionalismo, marcando un cambio fundamental en la ética. Y también la moral ya deja de estar exclusivamente vinculada a la religión y comienza a fundamentarse en la autonomía del individuo y su capacidad de razonar, estableciendo nuevos paradigmas éticos. Durante el Renacimiento, la dignidad del hombre y el humanismo moral se da la revalorización del individuo. Con Giovanni Pico, en su obra Oración sobre la dignidad del hombre, postuló que el ser humano tiene la capacidad de configurarse a sí mismo y elegir su destino. Este concepto de autodeterminación refleja una nueva concepción de la ética, donde la libertad personal es fundamental para la moralidad. Con Erasmo de Rotterdam y la moral interior, propone en su propuesta de una moral interior que trasciende la obediencia ciega a la autoridad. Su visión enfatiza la necesidad de una ética basada en la razón y la convicción personal, promoviendo una moralidad consciente y reflexiva que invita a los individuos a actuar con fundamento en su propia comprensión del bien. Dentro de las transformaciones también está un cambio en la política y la moral, gracias al realismo de Maquiavelo, generando así una separación entre la moral privada y pública. Es decir, en la moral privada, quien rige las acciones es el individuo en su vida personal, y la moral pública que guía las decisiones políticas. En esta separación, los líderes actúan en función de lo que es más efectivo para el Estado, incluso si eso implica decisiones que no se alinean con la ética personal. La eficacia política versus la virtud personal. Maquiavelo desafía la idea tradicional de que la política debe ser guiada por principios morales, sugiriendo que en ocasiones es necesario actuar de manera pragmática para mantener el poder y la estabilidad del Estado. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, es vista como un punto de partida para la ética política moderna. Introduce la idea de que la política debe ser entendida como una actividad autónoma, libre de la influencia de la moral religiosa, estableciendo así un nuevo marco para el análisis político y moral. Ya veremos más adelante que la fundación moderna de la ética con Hobbes y el contrato social, Hobbes describe el estado de la naturaleza como una situación en la que prevalece la anarquía, caracterizada por la competencia y la lucha por la supervivencia,
En este contexto, la vida del ser humano es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esta visión resalta la necesidad de establecer un orden social para evitar el caos. La moral como construcción. Hobbes propone que las normas morales no son inherentes al ser humano, sino que surgen como resultado de un pacto social entre individuos racionales. Esta construcción social de la moral implica que las reglas éticas son acordadas para facilitar la convivencia y reducir la violencia en la sociedad. Hobbes, en el concepto del pacto racional, establece que los individuos ceden parte de su libertad a un soberano a cambio de protección y orden. Esta cesión es fundamental para la preservación de la paz y la estabilidad social, ya que permite la creación de un gobierno que garantice el cumplimiento de las normas acordadas. Ahora miraremos la autonomía de la razón práctica de Kant y la universalidad moral. La autonomía de la razón práctica de Kant establece que la moralidad debe fundamentarse en la autonomía de la razón práctica, lo que significa que los individuos deben actuar de acuerdo a principios que puedan ser universalizados. Esta autonomía permite que cada persona se convierta en agente moral capaz de decidir por sí misma sin depender de deseos o influencias externas. El imperativo categórico es una de las contribuciones más significativas de Kant. Se formula como obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Este principio establece una guía para la acción moral que se basa en la racionalidad y la universalidad, promoviendo el respeto hacia los demás como fines en sí mismos. Con respecto a la dignidad humana, Kant radica en la capacidad de la autodeterminación del individuo. Cada persona tiene un valor intrínseco que debe ser respetado. Esta idea de dignidad está profundamente conectada con la autonomía moral, ya que implica que los individuos son seres racionales capaces de tomar decisiones éticas basadas en su propia razón. Por consiguiente, miraremos la utilidad y el bien común según John Stuart Mill, quien propone que la moralidad debe ser evaluada en función de los resultados que produce felicidad y bienestar. La maximización de la felicidad es, por tanto, el criterio moral supremo. Este enfoque utilitarista busca generar el mayor beneficio posible para el mayor número de personas, lo que implica una reflexión constante sobre las consecuencias de las acciones. La ética de Mill se centra en la responsabilidad social, donde cada individuo tiene el deber de actuar de manera que contribuya al bienestar común. Esta perspectiva enfatiza la importancia de considerar cómo nuestras decisiones afectan a los demás, promoviendo una convivencia armónica y solidaria dentro de la sociedad. A través del utilitarismo, Mill busca equilibrar la libertad individual con el bienestar colectivo. Reconoce que la libertad es fundamental para la felicidad, pero también sostiene que esta libertad debe ejercerse de manera que no perjudique a los demás. Este balance es esencial para una sociedad justa y equitativa. Algunas reflexiones sobre la evolución de la ética desde el Renacimiento hasta la época moderna revela un proceso transformador en el que la razón y la libertad del individuo emergen como pilares fundamentales del pensamiento moral. La transición de un enfoque teocéntrico a uno racionalista marca un cambio paradigmático que sigue influyendo en la ética contemporánea. Algunas preguntas para reflexionar sobre ese cambio, esa transformación conceptual de la ética y la moral son: ¿de qué manera el paso del teocentrismo medieval al racionalismo moderno transformó la comprensión de la dignidad humana y la libertad moral? ¿Es posible conciliar la visión política realista de Maquiavelo, que prioriza la eficacia del poder, con una ética orientada a la dignidad y el bien común? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto la moral contractual propuesta por Hobbes puede sostener la convivencia estable sin apelar a valores trascendentes o principios éticos morales? Y en un contexto contemporáneo marcado por el relativismo ético, la autonomía moral kantiana sigue siendo un criterio válido para orientar nuestras decisiones. Finalmente, estas son las referencias que se utilizaron para esta exposición. Muchas gracias por su tiempo.